Queremos abordar también en esta mañana, ¿saben? Y es este tema que ustedes precisamente acaban de ver en la nota y son las consecuencias de tener un hijo favorito. Ya vamos a escuchar cuáles son como esos ejemplos o cómo actúan padres que tienen, ¿verdad?, a su hijo favorito, porque muchas veces la respuesta es esa: yo no tengo ningún hijo favorito. Pero ¿qué piensan también los hijos cuando ven ese trato de papá hacia el otro? Tenemos al especialista, el licenciado Nelson Cabrera. Él viene de la Clínica de Atención Integral en Psicología y con él vamos a abordar este tema muy importante también, que sabemos que probablemente tal vez algún papá se va a sentir identificado, pero tal vez no ha sido la intención de él que sus actitudes sean estas, ¿verdad? De que se vea como tener un hijo favorito. Bienvenido. Exactamente, muy buenos días, Pamela, y a toda la teleaudiencia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y hablar de un tema muy interesante para toda la familia. Como usted decía, posiblemente la mayoría de personas se sienta identificadas porque es algo muy común, pero que sea común no significa que sea lo normal. Totalmente. Yo decía al inicio también, licenciado, que la mayoría de padres siempre van a responder: yo no tengo favoritos. Pero ¿cómo es ese trato también hacia los hijos? Hay tres, hay dos, siempre hay uno y tal vez hay una diferencia de trato. Que de hecho creo que en la psicología también se habla de un trato diferencial parental. Entonces, ¿este influye también dentro de este tema? Es que para hablar de este tema tenemos que quitarnos la idea de los padres, porque como usted decía, los padres siempre van a decir: no tengo hijos favoritos, no existen. Pero debemos de pensar más en la perspectiva como hijo y cómo él está interpretando el trato o la diferencia que se le está brindando a la relación que él tiene con su papá y la relación que el padre tiene con sus demás hermanos. El favoritismo es la práctica que se da cuando se tiene como el hecho de preferir a una persona sobre la otra, independientemente de sus capacidades, sus méritos, y esto trae consigo consecuencias fatales, ¿no? Y esa es parte muy importante de lo que los padres deben de comprender. Por lo general, desde los 4 años en adelante, los niños comienzan a notar ese trato desigual que se comienza a dar, y desde ahí comienza el hecho de sentirse desfavorecido con todos hacia sus demás hermanos. Ok. ¿Cuáles son esos tratos que nosotros podemos notar si ejemplificamos? Ok. Bueno, si ejemplificamos los tratos que los padres muchas veces dan, pueden ir desde lo más simple, el hecho de comprar la vestimenta. Si a un hijo le compran la camisa que quiere y para el otro ya no alcanza el dinero para comprarte tu camisa favorita, desde ahí comienza el trato y la diferencia que los hijos comienzan a ver. Y eso se comienza a notar en frases típicas como: a mi hermana la quieres más que a mí, como ella es tu favorita o él es tu favorito, siempre le das lo que él te pide y lo consientes más que a mí. Y desde ahí comienzan como el hecho de a interpretar de una forma negativa la situación que está sucediendo con sus padres y hermanos. Hablemos de esa satisfacción que uno como padre siente por alguno de sus hijos, porque él tal vez es el que siempre me cumple con todas las notas. Este siempre sale bien, no me da problemas, no me llaman para darme quejas. Esa satisfacción que todo padre puede llegar a tener, pero que puede hacerse ver como que hay favoritismo. Es que eso realmente puede ser, debe de ser analizado de una perspectiva totalmente individual. Como usted decía, el hijo favorito puede tener la tendencia a ser el niño bueno, ¿no? El niño bonito de papá y mamá, sacar buenas calificaciones, el que nunca rompe las reglas, el que siempre hace las cosas que los papás les dicen. Entonces eso lleva a generar como esa preferencia hacia el niño o ese favoritismo que los hijos comienzan a notar, mientras que el otro, como está notando esta situación, comienza a sentirse incómodo. Y su actitud puede ser totalmente lo contrario, porque está tratando de llamar la atención del padre, está tratando de hacer que el trato que está teniendo con su hermano sea totalmente igual, solo que lo hace de una forma distorsionada, tal vez de una forma totalmente negativa, que viene empeorando la relación entre hijo y padre y con sus demás hermanos. ¿Cómo se puede abordar, licenciado? De repente
hay un hijo que sí le gusta hacer los mismos hobbies que a papá o que a mamá. Entonces, a veces no es, obviamente no es favoritismo, pero sí hay más igualdad en gustos, hay más similitudes en el quehacer, no, compaginamos tal vez, a veces dicen la niña compagina más con mamá o el niño compagina más con papá. A veces pasa al revés y esto llega a dar una nota de que hay favoritismo. Exacto. Según los expertos en terapia familiar, ellos establecen de que, como en toda relación, es totalmente natural que se establezcan como ciertas preferencias hacia las personas, ¿no? Es como una relación de amigos. Todos en la vida tenemos amigos, pero no con todos nos sentimos cómodos, porque no todos cumplen los mismos hobbies, los mismos pasatiempos. Entonces lo mismo sucede con los hijos. Hay hijos que son como más comprensivos que los otros. Hay hijos que tienen como el hecho de poder escuchar a papá, de poder escuchar a mamá, conforme a las cosas que le van sucediendo, y eso tiene como a tener esa cercanía más entre papá, mamá y el hijo como tal. Bueno, recordarles también que si quieren consultar a través de nuestro WhatsApp, puede hacerlo, ¿verdad? 7893-7749 para que nosotros podamos responder ante cualquier duda. Entonces, bien, ya que escuchamos un poco de esos ejemplos, ya que vimos que de repente sí hay ciertas acciones que uno hace con papá o mamá y que esto puede también afectar a los hijos, ¿qué consecuencias trae todo esto? El no saberlo equilibrar como padre o no querer darme cuenta. Realmente las consecuencias pueden ser tanto para el hijo que cumple la función de favorito como para los hijos que no cumplen esa función. Para los hijos que tienen como esa noción de no ser los favoritos, trae consecuencias primeramente el llamado de atención. Desde muy pequeño, si el niño comienza a notar de que el trato es totalmente desigual, hace todo para llamar la atención de papá. Se comporta de diferente manera y esto va a venir empeorando la situación o la relación que viene en la relación con papá y mamá y sus hermanos. La segunda consecuencia es que crece con una carencia afectiva, esa necesidad de tener un vacío emocional que nunca puede ser llenado, y eso se va a ir a lo largo de la vida con él, ¿no? Entonces ese vacío va a irlo buscando, ya sea de forma consciente e inconsciente, hacia la figura más cercana que pueda tener, ya sean los abuelos, los tíos, o en un futuro la pareja. También trae consigo consecuencias como los celos entre hermanos, el hecho de estar compitiendo constantemente con él, y el hecho de tener celos es llegar a un trato justo como tal, buscar que a los dos o a todos los hermanos se les trate de forma equitativa. Otra consecuencia podría ser el hecho del rencor hacia los padres. Se crece con ese sentimiento totalmente negativo en el cual viene a arruinar o a quebrantar totalmente la relación entre padre e hijo. Siempre existen discusiones, peleas, nunca compaginan en su personalidad. También otra consecuencia podría ser el hecho de competir con sus hermanos, como tiene el hecho de que nunca va a cumplir o va a satisfacer a sus papás, el hermano inconscientemente se convierte en su rival, en su enemigo en cierta medida, cosa que deben de comprender de que en sí el hermano no es su enemigo ni su rival, sino que es el trato que se les está brindando como tal, que es totalmente desigual. También se podría decir de que el hecho de tener un hijo favorito o de no ser el hijo favorito puede estar relacionado con los problemas alimenticios, trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad, o incluso inseguridades hacia sí mismo y hacia el medio que les rodea. Por otro lado, las consecuencias que pueden venir hacia el hijo favorito es que va a carecer para resolver sus conflictos. O sea, no va a siempre tener, ha estado mamá y papá. exacto, no va a tener como la capacidad emocional de poder tomar buenas decisiones, de actuar con sabiduría cuando así se le requiera, y de cómo enfrentarse a la vida. No va a tener las herramientas emocionales ni psicológicas para hacerlo. También va a ir con el hecho de no poder establecer buenas relaciones sociales, ¿no? Como siempre se le ha dado todo, no va a conocer de límites como tal, y esto se puede volver un poco conflictivo. Y algo muy importante es que va a crecer con la idea de siempre ser el perfeccionista, el hijo perfecto, el que no puede romper las expectativas que papá tiene sobre él o que mamá tiene sobre él, y se va a convertir a la larga en una carga emocional porque no se le va a permitir desarrollarse adecuadamente.
Totalmente. Así que ahí nosotros pues escuchábamos un poco de esas consecuencias de tener hijos favoritos. ¿Cómo papá puede darse cuenta de que tiene un hijo favorito? Porque supongo que esto es algo difícil. Papá o mamá no percibe esto. Exacto, realmente es algo que se puede dar de forma consciente o inconsciente y pueden haber muchísimos factores en ellos. Por ejemplo, el orden de nacimiento podría influir, si es un hijo planeado o deseado, el género del hijo puede influir en cierta medida. Mamá se siente más cómoda con el hijo, papá se siente más cómodo con la hija. Entonces todas estas cosas podrían influir. El hecho de reconocer de que existe un hijo favorito nos lleva a darnos cuenta de que esto puede estar influyendo de forma negativa en los demás hijos. Aquí se recomienda simplemente buscar el trato justo y equitativo con todos los hijos, es decir, tratarlos por igual a todos y buscar o fomentar la cooperación y la pertenencia familiar, que todos los hijos se sientan parte de ello. A ver, dice por acá, preguntan, ¿cómo abordar el tema con un hijo único de 9 años? ¿Que mamá tendrá otro bebé? Nos preguntan. Algo muy importante porque a lo largo de 9 años ha sido el hijo único. Por lo general podría ser el que siempre se le brinda todo, es el consentido de la casa, es, por así decirlo, el niño bonito de toda la familia. Entonces acá simplemente ser totalmente sincero, vendrá un hermano que esto no va a venir a afectar la relación que tienen. Algún tips que se le puede dar es el hecho de que en muchas ocasiones cuando viene un niño nuevo, se le brinda más atención al niño nuevo y se desplaza al niño mayor, ¿no? Entonces es algo que debe ser todo lo contrario. Siempre se le debe brindar el mismo trato al mayor para que no se sienta desplazado por el menor y no se cree esa rivalidad y ese pensamiento de que el menor le vino a robar su puesto y se convierte en un rival para él. Sí, totalmente. Ahí teníamos la respuesta, mi amiga, para que también pueda tomarlo en cuenta. Si hay más preguntas, ya saben, 7893-7749, para que todos ustedes ahí puedan consultar a través de nuestro WhatsApp. Hablamos sobre las consecuencias de tener un hijo favorito. Por acá dice... Buenos días, excelente programa, muchas gracias. Tengo 52 años, me crié con mi abuela, mi mami estuvo viviendo cerca, tuvo otra hija, pero ella siempre se le dio todo y a sus nietos y yo siento resentimiento, dice, porque aún de adulta ella solamente fue con ella. Se lo digo y ella se enoja y dice que porque yo tengo a mi esposo y a mi hermana y estoy mejor económicamente, y siempre sale con esas cosas, dice, a favor de ella a mi edad y no puedo dejar de sentirme mal. Eso es algo muy común, o sea, la mayoría de adultos hoy en día posiblemente se sientan identificados con el tema. Tuvieron muchísimos hermanos, incluso primos, que llegaron a desplazar en cierta medida ese trato igualitario que debe de existir. Lo que les recomendaría a la persona que escribió el comentario es de que acepte en cierta medida de que no es la hija favorita o no es la sobrina favorita y de que posiblemente nunca lo llegue a hacer y trabajar en su autoestima, ¿no? Aprender a quererse, aprender a valorarse, descubrir sus propias fortalezas y no visualizar la situación como algo negativo, sino que al contrario, algo que le ha producido cierto aprendizaje. Tal vez hoy en día ya sea una persona totalmente independiente, con una familia totalmente estable y autosuficiente, debido a la situación que pudo haber vivido, que le permitió adquirir un aprendizaje de forma inconsciente. Y esa respuesta que mamá le da a veces es bien común, que de repente dice, contigo no hice esto porque a ti no te hacía falta, o veo que tú puedes más, a ti te va mejor, tú sí puedes solo. Pero realmente el hijo o hija siente la necesidad de mamá o papá, a pesar de que éste sea un poco más independiente. Exacto, es que debe de existir independientemente de las capacidades de las personas. Eso es un error que cometen muchísimo los padres, que visualizan a uno de esos hijos como los más fuertes, los valientes, los independientes, autosuficientes,
pero aquí está prefiriendo las capacidades que ella tiene, ¿no? La está desplazando en cierta medida porque la considera independiente, pero a la larga el trato que le está dando a ella le está generando un conflicto interno que se puede visualizar en diferentes maneras. En la relación, por ejemplo, que ella establezca con su pareja, ser totalmente insegura. ¿Realmente estoy satisfaciendo a mi pareja como tal? ¿Estoy llenando ese vacío, ese afecto que la persona me está brindando? Entonces ese tipo de situaciones son las consecuencias que vienen a raíz de un trato desigual que se tiene con la familia. Ok, perfecto. ¿Qué recomendaciones pudiésemos brindar también a todos aquellos padres que no desean generar estos conflictos en sus hijos, ningún tipo de consecuencia, pero que probablemente se han dado cuenta que sí están teniendo acciones como tener un hijo favorito? Sí, realmente las recomendaciones podrían ser informarse sobre los temas como los que estamos hablando ahorita, el hecho de reconocer de que existe un hijo favorito y de que le está generando conflictos emocionales a sus demás hijos, el hecho de fomentar de que ellos se sientan en un trato justo y equitativo, que se les trate totalmente por igual. Si a alguien le va a comprar o le va a regalar algo, que sea para todos y no solamente para uno. Si a alguien le va a prestar atención, que sea para todos. Muchas veces no tiene nada que ver con el hecho de complacer con regalos, con obsequios, sino que más bien con una atención totalmente igual, que los hijos se sientan realmente queridos, amados, aceptados por papá y mamá, que realmente se interesen por sus problemas. Si el niño llega o el hijo llega comentando alguna situación que le pasó en la escuela, prestarle atención, mostrarse interesado por ello. No, por ejemplo, está cocinando mamá, ponerle más atención a lo que está haciendo en lugar de estar escuchando a sus hijos, o le cae una llamada, permíteme, voy a contestar esa llamada. No, lo importante es el hijo, lo importante es lo que él está tratando de brindar, porque de lo contrario se va a volver una fuente de conflicto interno para él. Totalmente, y si el hijo se vuelve renuente a querer compartir con mamá y papá quiere cambiar esa situación familiar. Primero, comprender el hecho del por qué el niño o el hijo se está comportando de esta manera. Buscar la raíz de todo comportamiento. Hay alguna situación, ya sea en la escuela, en la casa, que no le está generando la suficiente cercanía hacia los padres, o simplemente comprender de que puede ser una crisis circunstancial, ¿no? Está llegando tal vez a una etapa en donde necesita más espacio, necesita interiorizar más sus problemas y no necesita tanto el apoyo o la comprensión en ese momento, o al menos es lo que da a demostrar, aunque sí lo llega a necesitar. Ok, perfecto. Así que ahí hablábamos un poco acerca de las consecuencias de tener un hijo favorito. ¿Cuáles son también los contactos, licenciado, para que nosotros podamos hacer una cita, de repente una visita al psicólogo? Los niños a veces confían más en alguien para poder decir cómo se sienten. Sí, exactamente. Bueno, a mí me pueden contactar al 7683-3317. Mi clínica psicológica se ubica en el departamento de Santa Ana. Brindo atención virtual y presencial y estoy a la orden y con gusto puedo brindarles la atención que ustedes necesitan. Ok, perfecto. Clínica psicológica ACAIP, así. Sí, CAIP. Ok, perfecto, para que todos lo tomen en cuenta y puedan tomarle foto también ahí a la pantalla para tener los contactos. Nosotros así vamos a continuar con más. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes, un placer estar acá. Perfecto, seguimos con más de Hola El Salvador.